¿Tienes un dolor de rodilla y crees que debes dejar el CrossFit o el gimnasio? ¿Crees que si entrenas vas a empeorar y que necesitas parar hasta que tu problema se cure antes de volver a retomar esta actividad? Pues la mayoría de veces ninguna de estas cosas que te he dicho anteriormente es verdad. Soy Daniel Gascón, fisioterapeuta y redactor de lesiones, y trabajo día a día con personas que tienen este tipo de problemas en su rodilla y que hacen CrossFit o trabajan en el gimnasio. Hoy te voy a explicar exactamente el por qué puedes seguir entrenando tanto CrossFit como gimnasio si tienes problemas en tu rodilla, cómo debes adaptarlo y sobre todo cómo debes de progresar sin empeorar. En primer lugar, ¿por qué parar no tiene ningún tipo de sentido? Muy fácil. Parar tiene sentido normalmente cuando el dolor de rodilla me ha pasado hoy y voy a parar las 24, 48 o 72 horas posterior a ese dolor fuerte que he sentido en mi articulación. Pero si tu dolor de rodilla lleva semanas o meses, parar completamente no está solucionando absolutamente nada. Es más, te está empeorando porque estás debilitando la musculatura de tu articulación y por lo tanto estás reduciendo la carga que es capaz de tolerar esa rodilla. Y es que tu rodilla necesita entrenamiento constantemente. Para mantenerse sano, el menisco necesita impacto para nutrirse, los tendones se van adaptando mejor con una carga progresiva y la musculatura, para que no se pierda, necesita de entrenamiento. Por tanto, el objetivo no es cero carga y parar, sino que conseguir qué carga es la correcta y trabajar sobre ello. Por lo tanto, ¿crees que no puedes volver al gimnasio o al CrossFit con esta lesión de tu rodilla? Pues obviamente te equivocas. Hay muchas cosas que podemos hacer. Si estamos, por ejemplo, en una fase aguda, seguramente pues tendremos que dejar todos los ejercicios de pierna y trabajar solamente ejercicios del tren superior, como pueden ser preses, jalones o todo aquello que no requiera de carga de la rodilla. Por ejemplo, en CrossFit hay un montón de ejercicios que puedes trabajar mientras que tu rodilla va mejorando. Además, un trabajo de core también es fundamental y tampoco compromete a la rodilla, además de acompañarlo de un trabajo aeróbico como pueden ser máquinas como el esquí o el remo, donde no utilices obviamente tus piernas. Es básico para mantener tu capacidad cardiovascular mientras te estás recuperando de esta lesión en este momento o fase aguda. Además, trabajo de cadera o glúteo en descarga, es decir, sin mucho apoyo de la pierna, si no lo toleras en estas primeras fases, es fundamental y te van a ayudar bastante una vez que puedas cargar para conseguir una buena estabilidad y mantener esa fuerza general de tu miembro inferior para cuando estés mejor de tu articulación de la rodilla. Y además, de manera más específica, ejercicios como pueden ser, por ejemplo, isométricos de cuádriceps o de isquio, también en apoyo o en carga, si los toleras, también van a ayudarte a ir generando masa muscular y a ir tolerando carga en esta articulación. Y ahora te preguntarás, ya Dani, yo esa fase aguda ya la he pasado, ¿cómo puedo seguir entrenando aunque tenga todavía dolor en la rodilla y hayan pasado semanas o incluso meses? Pues eso es precisamente lo que te voy a explicar ahora. Pero antes no quisiera que se me pasara que te recuerde que si te está gustando este vídeo, por favor suscríbete, compártelo con alguien que esté pasando por este mismo problema que estoy describiendo. Escríbeme un comentario comentándome tu caso, porque quizás así puedes ayudar a otras personas que están viendo este mismo vídeo, o incluso yo, cuando lea ese comentario, puedo ayudarte a valorar un poquito tu caso y guiarte un poco en este proceso. Es más, si estás sufriendo dolor de rodilla y tanto haces CrossFit o realizas ejercicios de gimnasio y estás estancado, no estás mejorando, estás yendo al fisio pero no terminas de ir a mejor, te recomiendo que me sigas en Gascón Readapt, aparte de por el contenido que comparto diariamente, que seguro que te ayuda, sobre todo si eres una persona deportista y más aún si estás un poco en esta fase de lesión, y que incluso puedas escribirme si quieres recuperarte de tu lesión de rodilla. Valoramos tu caso y vemos qué es lo que te recomendamos hacer en el punto en el que te encuentres. Con lo cual, si estás un poco en este punto en el que has pasado ya esa fase aguda y realmente no sabes cómo continuar, vamos a ver cómo puedes ir adaptando los ejercicios tanto de CrossFit como de gimnasio y ya ir introduciendo ejercicios en los que la rodilla se ve involucrada. Por ejemplo, si realizas sentadillas, pues bien, puedes reducir el peso
una carga en la que te sientas cómodo y en la que no aparezca el dolor de rodilla, y de la misma manera puedes también acortar el rango de movimiento si en rangos más profundos te genera molestia, y trabajar en mejorar la técnica por si hubiera una mayor carga hacia un lado o hacia otro durante la ejecución de la misma, y por lo tanto no abandonarla, sino que ir adaptando. De la misma manera lo podrías hacer en el peso muerto, o incluso hacer otras variantes de peso muerto si no puedes doblar tanto la rodilla o pues sobrecargar tanto, como pueden ser en un peso muerto desde el suelo o en un peso muerto rumano. Puedes incluso hacerlo un peso muerto sumo, donde la rodilla está mucho menos involucrada. Además, si no puedes hacer peso muerto, pues puedes trabajar el isquio o el glúteo en otras variantes de ejercicio como el hip thrust, donde la carga de la rodilla es obviamente menor que en el peso muerto. En cuanto al impacto, si por ejemplo realizas CrossFit y los box jump te generan molestias, pues siempre podemos hacer box step over, es decir, subidas al cajón como si subiéramos unas escaleras, si hay dolor en ese aterrizaje durante el salto. De la misma manera, si por ejemplo sales a correr normalmente, o tanto en el CrossFit o en el gimnasio, correr es parte de tu entrenamiento, quizás hacerlo en elíptica o simplemente con bici nos va a ayudar bastante a quitarle momentáneamente ese impacto a la rodilla, sin dejar obviamente de trabajar esa parte aeróbica en tus miembros inferiores. Y por último, ejercicios como por ejemplo los lunge, las pistols o las zancadas en cualquiera de sus variantes son quizás uno de los ejercicios más estimulantes para tu rodilla y que más complejos o más difíciles te pueden parecer cuando estás en una lesión. De modo que esto te diría que sean los últimos que empieces a introducir, y siempre lo hagas partiendo del peso corporal hasta ir subiendo carga. Y obviamente de las maneras más sencillas o más fáciles o que te generen menos molestias hasta las más complejas. Incluso lo puedes hacer de manera asistida con goma si lo ves necesario. Es más, si te encuentras en este punto, te recomiendo que veas el vídeo que te va a aparecer en el enlace, donde te doy un montón de estrategias para que puedas ir adaptando tus entrenos dependiendo de los síntomas que tengas y dependiendo del dolor que te haya aparecido en depende de qué articulación, para que no dejes nunca de entrenar y lo hagas siempre adaptando, porque el reposo, como sabes, nunca es una de las mejores opciones para curar tu lesión. Y en el caso de que la cosa vaya bien y no sepas cómo progresar, debo decirte que el dolor nunca es, mejor dicho, la ausencia de dolor nunca es una justificación suficiente. Obviamente, mientras estás realizando estos ejercicios adaptados, tu sensación dolorosa no debe pasar del 3 o 4 sobre 10. Y también debes considerar que tu dolor no aumente horas después del entrenamiento. ¿Qué pasa, tío? Por ejemplo, ¿qué pasa? Venga, quédate aquí tranquilito, tío. Estás entrenando y a las 24 horas el dolor no aumenta o progresa, quizás puedas progresar al día siguiente y seguir aumentando un poquito de peso. Sin embargo, si entrenas y al día siguiente te encuentras un poco peor, pues deberías a lo mejor o mantener o reducir un poco esa carga, porque quizás en caliente no te lo has notado, pero nos hemos generado un poquito de problema en esa lesión de tu rodilla. Y es que la progresión debe ser, si no existen síntomas de dolor o de recaída, aumentar progresivamente entre un 10%, un 15% cada 1 o 2 semanas en la carga que ya estabas tolerando. Además, puedes también aumentar en el rango de movimiento si eres capaz de bajar más en sentadilla o, por ejemplo, en otros ejercicios como la zancada o el peso muerto. Y sobre todo, el último factor en cuanto a velocidad o en cuanto a sobrecarga, pues debes de ir poco a poco haciendo las cosas de manera más lenta y controlada a ir haciéndolas a mayor velocidad. O por ejemplo, si entrenas CrossFit, pues ir haciendo los WOD en gestos que te requieran mucho trabajo de pierna de manera más lenta, y conforme te vayas sintiendo con más confianza, irle dando más ritmo y más carga. Con lo cual, chicos, antes de terminar este vídeo, me gustaría resumirte un poco lo que hemos visto, y es que tu dolor de rodilla no debe ser una excusa para parar totalmente. Debes de adaptar, ir vigilando ese dolor y ir trabajando otras partes del cuerpo si estás en una fase aguda, y sobre todo ir con mimo y con cuidado, pero sin parar de entrenar tanto en el gimnasio como en CrossFit, aunque tengas alguna lesión o alguna molestia. Hay muchas cosas que puedes hacer todavía y te conviene hacerlas bien, porque te va a ayudar a proteger esa articulación y a no debilitarte más, y eso va a empeorar mucho más tu lesión. Así que si te ha gustado este vídeo,
Espero que lo puedas compartir, que le des me gusta, que comentes tu caso y, como te decía, sígueme en Gasconredads para aprender más. Puedes escribirme tu caso y lo valoramos para ver cómo puedes seguir mejorando. Espero que te ayude, que te sirva y recuerda que el reposo nunca es la mejor solución. Así que chicos, sin más me despido y nos vemos en el siguiente vídeo.